Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, San Miguel Arcángel, San Rafael, Virgen María, Santa Lucía, San Expedito, San Cayetano, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que en las grandes ciudades, a menudo marcadas por el anonimato y la soledad, encontremos nuevas maneras de proclamar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad. Por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por el trabajo de Luis, Jorge y Carolina. Rezamos también por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Agustín, Óscar, Gregorio, Derlis, Alberto, Sandis, Emilce. Salud física y espiritual. Eduardo y familia, Olga, Elizabeth, Lisa, Graciela, Darío, Milciades Vidal, Víctor, Feliciana, Blanca Aurora, Elizabeth Burró, Arminda, Magalí, Rocío Siendra, familia Recalde, Mónica y familia, Néstor y familia, familia Jiménez, familia Quintana, Khaled Manuel, Eliot Daniel, Emma Carolina, Daniel, Jorge, Diana, Luis, Laura, Hilda, Felicita. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos. Chantal Centurión, Marcelina, Ángel José Burró, Derlis Jorge, Severiano Máximo, Roque Quevedo, Laís Sienra, Eduardo Valladares, Doelia, Aurora Escolástica, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Nicodemos, Cirilo, Gregorio, Víctor, Felicita, María Eulogia, Fernando Doldán, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román.
Vamos a cantarle a nuestra Madre de la Asunción, el himno. Todos, a ver. Quiero cantar con célica armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día de celebrar tu angélico primor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. Estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero. Hoy, 9 de agosto, estamos en esta 19ª semana del tiempo ordinario. Entonces, como siempre, también nosotros tenemos nuestras intenciones que nos envían desde los diferentes lugares de nuestro país y tienen sus intenciones para rezar, y así nos acompañamos todos y pedimos la gracia del Señor. Vamos a decir algunas de estas intenciones y pidiendo por, en primer lugar, vamos a rezar también por Ñandillarañe, nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Y ustedes saben que la semana pasada nos habíamos encontrado agradeciendo también el don de la vida. Y entonces así cumplimos 60 años, hicimos un almuerzo y mucha gente participaron. Y gracias a eso también pudimos recaudar 34 millones de guaraníes, que ahora nos sirve para esta etapa, ¿verdad? Y luego, ahora nos proponemos ya para próximamente, de nuevo en noviembre, ¿verdad?, que sería el otro encuentro, para poder solventar siempre los gastos de nuestro canal. Vamos a rezar en acción de gracia a la Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandillarañe, por las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de la familia Escobar, familia Seifar Benítez, Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Rosa Argaña y familia, Mirta Roy y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Roda, familia Martínez, familia Ferreira, Berenzón, Mirna, Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrientos. También por el trabajo de Mirta, Cristian, Pablo, Amada, Luis, Víctor. Por los difuntos: Roque Andrés, Quevedo Machuca, Carmen Zoraida, Marina García, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Entonces, por estas intenciones y por todas aquellas que también cada uno de nosotros trae en su corazón, algunas de las intenciones que nos piden. También especialmente queremos rezar por Alberta Bernal, por quienes ofrecemos también esta misa, y otras intenciones que nos van enviando. Nos preparamos ahora para iniciar esta Eucaristía, 19º domingo del tiempo ordinario.
Hermanos, nos reunimos en este domingo 19 del tiempo ordinario durante el año para celebrar la Eucaristía. Encuentro con Cristo resucitado que camina a nuestro lado en medio de las incertidumbres diarias. Él nos invita hoy a no tener miedo y a experimentar la fuerza de su mano que nos sostiene y levanta de nuestras fragilidades. Dispongamos el corazón para participar en este santo sacrificio que hace visible la grandeza de su amor. Con fe, pongámonos de pie para iniciar esta celebración. Recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos acompañamos el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos reúne en este domingo, en torno al altar de su cuerpo y de su sangre, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a reconocer la presencia del Señor que nos sostiene y fortalece en el camino de la fe. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción final, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenece también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Es palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. ¡Es un fantasma!, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le pasó la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Buenos días, queridos hermanos. Qué lindas lecturas. No sé por dónde comenzar. ¿Por dónde querés que comience? ¿Primera, segunda o tercera? La primera querés. ¿Te gusta entonces el de los reyes, Elías? Qué lindo. Vamos a comenzar por ahí entonces, porque fíjense que aquí nos ponen 4 posibilidades para encontrarnos con Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para encontrarnos con Dios? Ciertamente que Elías está en una situación de dificultades, porque antes sabemos que dentro de la historia, Jezabel y Ahaz, los reyes del norte de Israel, habían invadido el país, sobre todo Jezabel, que era del norte, no era ella de Israel,
se había casado con el rey de Israel, de Tiro y Sidón, de toda esa zona del norte. Para la Biblia se dice eran paganos. Y comenzó a introducir muchos baales, es decir, otros intereses. Los baales, Baal en hebreo quiere decir Señor. ¿Cuál es tu Señor? Señor dinero, Señor poder, Señor placer, como dicen nuestros obispos latinoamericanos, ¿verdad? Y entonces Jezabel introduce muchos baales diferentes al Dios de Israel. Por eso que el profeta se llama Elí. Y Elí ya. Elí ya. Elías, el profeta. Él significa Dios. Elí, mi Dios. Ya. Yahvé. Yahvé es mi Dios, quiere decir Elías. Bueno, y entonces él es perseguido y tiene que huir. Y huye y se va hacia el sur. Miren hasta dónde llega. Ya está ahí en el Oreb, es decir, hacia el Sinaí, hacia Egipto. Allá del norte, huyendo, porque le persigue la reina Jezabel que lo quiere matar. Antes él hizo todo ese encuentro de los profetas falsos, de estos Baales, y como no sucedió nada, se dieron cuenta que no servía, era inútil, inútiles esos dioses, entonces él los hace trucidar, ¿verdad? Los hace degollar, matar a 450 profetas de los Baales. Y por si te dije Jezabel después de eso, ¿verdad? Y le manda a perseguir. Lo vamos a matar también, dale, persíganle. Y entonces tiene que huir. Y ahora él se encuentra aquí en la montaña. Y en esta montaña él también se hace esa pregunta como siempre. Yo estoy defendiendo tu nombre, Yahvé. Ya es el Dios de Israel y no estos Baales. Mira, tú eres mi Dios, Yahvé. Y sin embargo, porque estoy defendiendo a Dios, la justicia, el amor, la verdad. Sin embargo, ahora mira, Señor, vos entonces no me estás defendiendo. ¿Qué es lo que pasa? O vas a ganar y las cosas. Y entonces el Señor, ante esa insistencia de Elías, porque él quiere ver al Señor, quiere sentir, a ver cómo, Señor, lo que te voy a sentir. Y entonces este pasaje aquí cortito, pero es interesante porque él reclama, habiendo llegado Elías, o sea que está huyendo, sube a la montaña de Yahvé, el Oreb. Entonces esto es interesante también, ¿verdad? Porque la montaña, hemos explicado tantas veces, la montaña siempre significa el lugar donde habita Dios, la montaña, ¿verdad? No porque tengas montaña, para vender y por ahí la montaña, y por ahí de Yara, ¿verdad? No es eso, sino que la montaña es el símbolo, ¿verdad? Porque las alturas, incluso en la Biblia, Génesis capítulo 17, llama, el nombre de Dios es Shaddai, y Shaddai quiere decir Dios de las alturas, ¿verdad? Y entonces él sube a la montaña porque quiere encontrarse con Dios y se pregunta, ¿por qué me persiguen, Señor, si yo estoy defendiendo tu nombre? Llama por el reino de Dios y pase. Bueno, ante esa situación, él está medio desesperado. Y miren cómo te describe. Entra en la gruta. La gruta siempre en la Biblia significa el ensimismarse. O también es en una forma negativa. Ensimismarse, entrar. La gruta. Porque la gruta, bueno, tiene otra salida, ¿verdad? Sino que tiene una entrada, entonces entra en tu egoísmo. Pero también tiene el sentido de la intimidad profunda. Porque cuando vos entras en la gruta, es como que tu cutículo, ¿verdad? El lugar donde vos entras y te encontrás contigo mismo, con tu persona, con tu conciencia. Bueno, entonces él pasó allí, entró y dice, pasó la noche. También sabemos lo que significa la noche, la oscuridad, ¿verdad? El Hoshech quiere decir las tinieblas o quiere decir la falta de lucidez, Hoshech en hebreo. Entonces, está en la noche, estoy en la penumbra, estoy en la oscuridad, caminando. Aquí no encuentro solución a mi problema. El ayapota, ¿cómo voy a decidir? No estoy en la luz, no veo, estoy a tientas. ¿Se dan cuenta? Toda esta introducción ya nos hace entender, ya con este mensaje nomás ya tenemos que ir nomás a nuestra casa ya. Porque muchas veces nosotros estamos en esta situación también. O a veces nosotros no entramos en nuestra gruta, pero en un sentido positivo de intimidad para entender cuál es la luz, cuál es la claridad que el Señor nos tiene que dar, ¿verdad?
Y ahí en su intimidad, allí le fue dirigida la palabra del Señor. Esto es interesante, querido hermano, y va muy en unión, ¿verdad?, con las tres lecturas, ¿verdad? Imposible nomás aquí hablar todo, porque la riqueza es demasiado grande, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces le es dirigida en su intimidad, en ese momento de silencio, de gruta, de entrar dentro de su conciencia, ¿verdad? El Señor entonces ahí le habla y le dice: Elías, no te preocupes, sal de ahí, sal de esa situación y vete al pie ahí de la montaña, y bebe, a la entrada de la gruta. No te vayas y te quedes allá encerrado simplemente, sino que desde tu mismidad, desde tu intimidad, ahora sí tenés que salir hacia afuera. Nunca quedarse también solamente pensando que el cristianismo es ay, sheñan de ya ni sheco bueno, sheco. No, por ahí la sheco. Aquí es entonces un entrar, ensimismarse, entender lo que Dios quiere en su conciencia, pero después es salir, si no, no tiene sentido. La vida cristiana es caridad, es encuentro, es el teshacuá. El teshacuá es la gente, el teshacuá no es amigo. Cuando uno solamente está encerrado en sí mismo y no se da cuenta de la realidad que le rodea, ¿verdad? Sal, le dice el Señor, sal. Y quédate ahí. ¿Por qué? Y porque el Señor va a pasar. El Señor pasará delante de ti. Y ahí viene 3 maneras como nosotros podemos entender en nuestra vida cómo Dios pasa. Uno dice que Él está esperando ahí, quiero ver, Dios va a pasar. Señor, me persiguen, yo te quiero conocer, quiero saber, por favor, dame esa paz. Entonces, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Entonces ahí te está explicando y te está diciendo que no es la tapanana, ¿verdad? No es solamente aquí hay que hacer revolución o lo que sea, a veces ya cambia patas, no. Sarambivela ella, pues. Entonces ahí no estaba, en ese viento huracanado, ¿verdad? Segundo, después del viento huracanado vino un terremoto, la misma cosa. Desestabilizamos todo, hambre que pegamos, desastre llevamos, de terremoto. Dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tercero, después del terremoto se encendió fuego. Ahí entonces, ya capupata de tanto fuego, ¿verdad? Tanto calor y tanto ardor que le ponemos, ¿verdad? Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Esta palabra, brisa, así como nosotros lo traducimos del hebreo, justamente se encuentra también en el capítulo 3, versículo 8 del Génesis, cuando después del pecado, Adán y Eva que comieron del fruto, etcétera, se tapan, ¿verdad? Porque dice con taparrabos, porque ahí se dan cuenta, oye, esa cosa que estaban desnudos, dice, y se esconden detrás de los árboles del jardín, dice. Y ahí por primera vez aparece Dios caminando en el jardín. ¿Y saben cómo presenta? Dice, en la brisa de la mañana, a la hora de la brisa. A la hora de la brisa, y es la misma palabra que utiliza también aquí, la brisa, a la hora de la brisa. También aquí Jesús dice a la madrugada, o sea, al amanecer también, camina sobre el agua. Bueno, ¿todo esto qué significa? Esto no es que están ahí nomás, viene, vamos a escribir, no, esto está todo teología pura, es uno que responde al otro elemento. ¿Por qué? Porque la brisa en realidad es lo sutil. En realidad la brisa, y dice después, ¿verdad? Se oyó un rumor de una brisa suave. Al oírla Elías se cubrió el rostro con su manto, ¿verdad? Entonces, pues sabe ya con el manto. ¿Por qué? Y porque justamente Dios estaba allí. Ahí entonces lo encuentra. ¿Y qué quiere decir la brisa en la traducción verdaderamente de la Biblia? Tu conciencia, tu conciencia.
Todos nosotros sabemos demasiado bien lo que hacemos en nuestra conciencia. Ñande yapuno, igual de yapuja. La de yapuno, cualquier tal vez a mí me has engañado, a los otros les has engañado, pero a tu conciencia no le vas a engañar porque vos sabés lo que estás haciendo. Y entonces por eso dice, ¿dónde Elías le encontró al Señor? En la brisa suave, es decir, en su propia conciencia. Por eso le digo, si esto nosotros entendemos, vamos a cambiar el Paraguay, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar la iglesia, vamos a cambiar nuestra parroquia, vamos a cambiar lo que sea en este mundo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque nos está llamando a entrar en nuestra propia conciencia. A la hora de la brisa Dios camina por el jardín, ¿verdad? Y es ahí donde después le llama al hombre, ¡Ey, Fuatá! Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Le dice, ¡Ey, Fuatá! ¿Dónde tú? Es decir, ¿dónde estás parado? Según tu conciencia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Elías dice, se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta, porque ahí pudo ver y encontrar al Señor. En todo lo demás, el viento huracanado, el terremoto, el fuego, peben y poñan de llana. Porque nosotros muchas veces también eso pensamos, ¿verdad? Que la cuestión de la vida religiosa, la vida de iglesia, etcétera, es cuanto más, pim, pum, aleluya, gloria, nambreo, y de aquí para allá, ya, po. Pero pues, alaracan de ahí, ya, pero y seguimos sin ser generosos, sin ser caritativos, seguimos la corrupción, o lo que sea. Ya, entonces, la brisa es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? La quietud del corazón y de la conciencia. Bueno, y ahora entonces, ¿se entendió? ¿Te gustó la primera lectura? Bueno, se entendió bien. Entonces vamos a la segunda. ¿Qué dice la segunda? Miren, Pablo simplemente llora porque justamente no entender por ahí la ñane conciencia Pablo y coagina. Eso es lo que está haciendo Pablo. En verdad les digo, esto ustedes tienen que leerlo medio llorando luego, porque Pablo seguramente que aquí en este momento en que escribía esto estaba lagrimeando y llorando contra esta gente, ¿verdad? O predicaba de aquí para allá, de todo le hicieron, cárcel, de todo al pobre Pablo. Y sin embargo, estos son mis hermanos, estos son judíos también como yo, y sin embargo no entienden y no aceptan el mensaje de salvación del Señor, ¿entienden? Yo digo la verdad en Cristo, dice Pablo, no miento. Y mi conciencia, ahí de nuevo te habla de la conciencia, hoy se centra en el aspecto de la conciencia y me lo atestigo al Espíritu Santo. Siento una gran tristeza, ahí está. Siento una gran tristeza, dice Pablo, un dolor constante en mi corazón. ¿Qué es lo que está sufriendo? Y hasta yo mismo desearía ser un maldito por todo lo que ya hice. Considéreme un maldito. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque estos son hermanos míos. He trabajado a favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos también son israelitas, pertenecen a Dios. Y a ellos, es decir, a nosotros, como lo que no se dan cuenta, dice, nos pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas. Todo Dios nos puso en nuestras manos. ¿Entendéis, amigo? Entonces, eso es lo que le duele mucho a Pablo. El hecho de no dejarse tocar entonces por el Señor. Cabeza dura. De nuevo te está hablando de esa brisa, ¿verdad? Bueno, pero él después termina diciendo que la verdadera revelación y la gloria está, dice, Cristo, según su condición humana, al cual está por encima de todo, Dios, y Él sea bendito por siempre. Le está llamando entonces a una conversión, pero desde la conciencia. La conversión solamente se da desde ahí. Y termino, queridos hermanos, porque el Evangelio directamente también une con esto. Ya les dije que Jesús, después de haber despedido a todos, a la mañana tempranito, primero se fue, dice, solo a rezar, a la montaña de nuevo, ¿viste? A la montaña, a encontrarse con el Señor, en un encuentro personal. Y ahí, dice, la barca ya estaba muy lejos,
sacudida por las olas, es decir, las dificultades, los problemas, igualito que Elías, que sentía la dificultad, el problema, etcétera, del mundo, de los hombres, porque tenían viento en contra. Siempre vamos a encontrar viento en contra en nuestro caminar cristiano. No piensen que todo es, como yo siempre digo, dulce de leche, ¿verdad? No, ahí, viento a favor, siempre viento en contra, dale fuerza. Y ahí está, a la madrugada, muchas veces se utiliza esta palabra en el Evangelio. O sea, el Señor siempre está desde muy temprano ya en nuestra vida. Él se adelanta a nosotros. Eso quiere decir que el Señor está a la madrugada, que el Señor ya está en nuestra conciencia. Hay que despertar la conciencia entonces. Pero lo triste, lo de Pablo, que dijo, ¿cómo es que ustedes no se dan cuenta? Y esto también es triste porque dice que los discípulos, al verlo a Jesús que venía caminando sobre el agua, ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Oye, Mondigue, quiere decir que no le conocían a Jesús. Y eso da mucha pena y tristeza. ¿Cuánto tiempo que ustedes están conmigo y tú no me conoces? Le dice, ¿verdad? A Felipe. ¿Cómo es eso? Me preguntas. ¿Cuánto tiempo que estás conmigo? Y lo mismo sucede aquí. Viene ahí alguien que siempre está con ellos, miran y dice, es un fantasma. Quiere decir que en la vida de tantos cristianos y de esa comunidad cuando se estaba escribiendo, quiere decir que muchos todavía no le conocían profundamente a Jesucristo. Estaba en la cristiana creí, como decimos, de pincel, de barniz. Ya puedo acuerdo la bautismo, la primera comunión, confirmación, y después si te evito no me acuerdo. O ya puedo y matrimonio, pero después si te evito no me acuerdo, ¿verdad? O sea, fantoche y colañan de Yarabe, un fantasma en mi vida, ¿verdad? Y entonces por eso ellos gritan, se asustaron y pensaban que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero Jesús, y esta es la parte positiva, no se asusten, dice, tranquilícense. Yo sé que es difícil el seguimiento, el camino de la cruz, el camino del Evangelio, no es fácil, pero tranquilícense y les voy a decir cómo hay que hacer. Y entonces Pedro, como siempre, Pedro, recuerden que nos representa a nosotros, Pedro es la comunidad siempre. Entonces Pedro grita en nombre de nosotros, Señor, si eres tú, sacando ahí el pechito Pedro, si eres tú verdaderamente, no habré botado y no hay llena, que yo también pueda caminar sobre el agua. Esto pues, queridos hermanos, para darnos a entender si es que el cristiano, nosotros que somos seguidores de Cristo, verdaderamente podemos luchar y vencer el mal, podemos luchar y vencer la corrupción, podemos luchar y vencer todas las cosas negativas, ¿verdad?, que pueden existir en nuestra vida. Entonces es como que le desafiamos al Señor, si eres tú, Señor, ¿por qué aquí nos hacemos desaparecer todo esto, estos males? ¿Será que nosotros también podemos hacer eso, Señor, caminar sobre el agua? Y Jesús le dice, claro que sí, ustedes pueden, tú lo puedes, ven, tantea, dale, tenés que lanzarte al agua, pato. Bueno, y Pedro dice, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es esto. Quiere decir que nosotros también podemos vencer el mal. Eso quiere decir caminar sobre el agua. No como muchas veces por ahí, cuando hablo de esto, siempre pues yo les pregunto a los alumnos, también les suelo decir, ¿Jesús caminó o no caminó sobre el agua? Si les pregunto eso, ¿qué vos me haces decir? ¿Caminó o no caminó sobre el agua? Caminó. Ustedes siempre, porque mucho tiempo ya viniste al curso bíblico, ¿caminó o no caminó? Siempre ustedes tienen que responder sí y no. Va, piopea. ¿Saben por qué sí? Porque verdaderamente caminar sobre el agua quiere decir vencer las dificultades. Peago y Seina. O sea que Jesús caminó sobre el agua porque Jesús venció las dificultades. Pedro, ¿caminó o no caminó sobre el agua? ¿Sí o no? Sí y no. Porque nosotros somos Pedro. Nosotros también, como cristianos, estamos llamados a caminar sobre el agua, a vencer las dificultades. Y no, ¿por qué no? Porque así como está escrito aquí, este es un género literario para decirnos que nosotros podemos, el poder de Dios y la fuerza del Espíritu,
hace que nosotros podamos caminar sobre el agua, ¿entienden? Entonces no se vayan ahora ahí a San Bernardino a peplipliu, a me ha pillado galle y no te. Porque yo soy cristiano y tengo que caminar sobre el agua, ¿verdad? O se me vaya a ir al río Paraguay a pedir policía o pendereca, a bombero. No, sino que el sentido es lo más profundo, el mensaje, ¿verdad? El caminar sobre el agua quiere decir que nosotros estamos llamados. Y Pedro dice que caminó, pero hay un problemita, porque dice que Pedro, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y empezaba a hundirse. Empezaba a hundirse. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos entusiasmamos, somos buenos cristianos por un tiempo, y comenzamos a hundirnos, tiramos todo por la borda. Bueno, pero aquí hay otra cosa positiva, ¿verdad? Porque a pesar de que Pedro se iba hundiendo, sin embargo, por lo menos tiene esa valentía de pedir auxilio. Ustedes saben que entre nosotros, en nuestra sociedad, hay gente que no quiere pedir auxilio a Dios. Y entonces se alejan de Dios, ¿verdad? Como que Dios no existe, se vuelven indiferentes. Y sin embargo, aquí Pedro nos está enseñando, no, a pesar de que te podés hundir o te faltó esa fe suficiente para vencer el mal, para vencer y no pudiste luchar, al final te venció el mal, sin embargo, tenés todavía la posibilidad. Señor, Señor, sálvame, que me estoy hundiendo. Pero no dice un estirón de oreja, ¿verdad? Pedro, ¿por qué dudaste? No dudes, fuerza, ánimo, con tus limitaciones, con tus errores, con todo lo que sea, pero ánimo, hay que caminar, confiando en el Señor. Y termina diciendo justamente que cuando subieron Jesús y Pedro a la barca, porque la barca siempre significa nuestra comunidad, dice que todo fue, ¿qué cosa? Calma. Entonces quiere decir que para que nuestra iglesia, para que nuestra familia, nuestro país, nuestro mundo pueda funcionar, entonces en la barca tiene que estar la comunidad, pero ¿con quién? Con la presencia de Dios, con Jesús. Bueno, vamos a seguir, me parece que hoy es hermosísima esta palabra del Señor que nos invita a entusiasmarnos, ¿verdad? Y a traerle también a Jesús a la barca, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Señor, sálvanos y escúchanos. Señor, sálvanos y escúchanos. Por la Iglesia, para que en medio de las tempestades de este mundo mantenga siempre su mirada fija en Jesús y guíe a todos los hombres hacia el puerto de la salvación, oremos. Señor, sálvanos y escúchanos. Por nuestra patria, para que reine la justicia y superemos unidos las crisis y dificultades, buscando siempre la paz y el bien común, oremos. Señor, sálvanos y escúchanos. Por los enfermos, los tristes y quienes atraviesan tormentas de angustia o desesperación, para que sientan la mano de Cristo que los levanta, oremos. Señor, sálvanos y escúchanos. Por nuestra comunidad, para que crezca cada día más nuestra fe, venzamos nuestros miedos con la ayuda de Dios y aprendamos a ser apoyo constante para los hermanos que sufren, oremos. Señor, sálvanos y escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Junto con el pan y el vino,
Pongamos hoy sobre el altar nuestras cotidianas luchas, nuestros miedos y nuestras tormentas, para que unidos al sacrificio redentor de Cristo seamos transformados con la fuerza de su gracia. Presentamos también ante el altar del Señor nuestras ofrendas personales, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los fieles difuntos y especialmente por los padrinos de Ñandeyar Añé, que piden también sus intenciones. Especialmente rezamos por Alberta Bernal, que nos ha pedido hoy oración. También te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. La paz Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará El para cuerpo y la sanar. sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo es la verdadera paz en nuestras tormentas.
y el alimento que fortalece nuestra fe. Acerquémonos a comulgar con profunda reverencia. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habito en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va siempre al caminar. Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. Este jueves 6 de agosto hemos iniciado el novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Hoy corresponde al cuarto día, 18 y 20 horas, Santo Rosario, 19 horas, misa. El sábado 15 de agosto no habrá misa de 11 horas. Sí tendremos misa a las 19 horas.
Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Y que Dios. tengan un hermoso domingo. Tu angélico primo